A veces la vida nos aleja de nuestros sueños más grandes, solo para devolvernos a ellos con la fuerza de una marea imparable. Tras una dolorosa ausencia del agua que duró décadas, demostró que el destino no se destruye, solo se transforma. Cambió las paredes de una alberca olímpica por la inmensidad del océano indomable. Hoy, esta tijuanense combina sus días entre su profesión como dentista, su rol de madre y las extenuantes brazadas, que la llevaron a conquistar los 48 kilómetros alrededor de Manhattan. Con la mirada fija en la mítica triple corona de aguas abiertas y bajo la guía del gran Fernando Quintana, es el vivo ejemplo de que nunca es tarde para saldar cuentas con el pasado. Nos acompaña en esta entrevista una verdadera sirena de ultrarresistencia y actual récord de 2 relevos con Axwing, así como el récord de los 50 metros dorso. Estamos con la campeona nacional de su categoría en curso largo, Ivette Valle. Gracias a ustedes por Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y pues bueno, más que nada este inicio es para que la gente vea, sepa un poco de lo que tú eres, has sido, bueno, en este caso serás como atleta, porque pues es un camino que no se para, que no se detiene, que siempre se mantiene ahí, que a veces pausamos y luego continuamos y luego otra vez pausamos y luego queremos decir ya no más y regresamos a eso que amamos, que en este caso es la natación. Y pues bueno, encantado de tener a una persona que ama la natación tanto como yo. Y bueno, bienvenida a tu espacio. Y me gustaría empezar preguntándote qué nos contaras cómo es tu inicio en la natación. Mi inicio en la natación es en Tijuana, de niña chiquita, de 6 años más o menos. Y era mi escape, me encantaba ir a mis clases de natación, cuando pasé al preequipo y estaba feliz en el preequipo. Ahí yo veía a los del equipo, yo soñaba con un día ser del equipo, así, wow. Entonces, yo a veces me quedaba, le decía a mi mamá que me iba a quedar a jugar en el club y le decía al entrenador, ¿me dejas quedarme a entrenar con los grandes? Porque pues eran los grandes. Me decía, no, bebé, ya entrenaste, tú. Déjame quedar. Todavía me quedaba. Yo a veces me quedaba, iba nadando, iba llorando porque no los alcanzaba. Estaba chiquita y decía, es que ¿por qué no los puedo alcanzar? Y lloraba. Y así era mi pasión y era lo que más me gustaba hacer. Mi castigo casi en mi casa era no has ido a entrenar. Entonces no era el peor castigo, ¿no? Y pues así poco a poco luego estuve en el equipo y fui a muchos nacionales y toda mi niñez se puede decir y pues también la pubertad, pues yo entrené hasta 1988, que es cuando decido retirarme de la natación, ¿no? Mientras antes a eso pues tuve muchas competencias internacionales, entrené en el Club Campestre de Tijuana, después de ahí entrené con muchos entrenadores, tuve a René Marmolejo de entrenador, después tuve a Ricardo Marmolejo que se fue a entrenarme a Tijuana, después cuando Ricardo se regresa a México yo me voy a San Diego a entrenar a Coronado, en una alberca en Coronado, y ahí tuve un entrenador que se llamaba Sean Redman, y luego en algunos nacionales, como yo a veces era nadadora libre, no tenía equipo en Tijuana, competí por el CAN en algún nacional y ya pues en un selectivo, en un nacional de Estados Unidos di el tiempo para la Olimpiada de México en el 88, pero no se me valió ese tiempo, lo tenía que hacer aquí en el selectivo para la Olimpiada de México que fue en esta ocasión en Tuxpan, Veracruz. Y ahí no di el tiempo y entonces así tal cual cuando no di el tiempo me quité los goggles, la gorra, me salí, me descalifiqué y dije gracias, no vuelvo a nadar, y ahí ya no volví a nadar y ahí se acabó mi vida de nadadora hasta hace unos cuantos años que
que regresé. ¿Y regresas de lleno a las aguas abiertas? Un poco cansada de lo que era la alberca, de las competencias y todo ese tema, como que sí sé que mi elemento es el agua, sé que lo que a mí me gusta y lo que se me da es la natación. Regreso con el intento de hacer un triatlón. Entonces, pues yo veo así toda esta gente que hace triatlón, y decía, pues yo voy a hacer un triatlón, ¿por qué no? Pues si yo puedo. Entonces, todos estos pueden, yo puedo. Y entonces empiezo con esa idea. Y esto fue en el 2019 y empiezo a entrenar y me inscribo a un triatlón en Cozumel, precisamente a un sprint. Dije, voy a empezar con un sprint y voy a llegar a ser hasta un super Ironman, ¿no? Yo era así. Total de que soy súper competitiva, ese es un tema que es difícil en mí, o sea, la competencia es muy clavada. Y entonces empiezo a entrenar para este triatlón y justo un mes antes del triatlón empiezo con un dolor en la pierna, corriendo, y un dolor en el muslo. Entonces voy al doctor y la fisio me manda con un doctor especialista que es muy reconocido en el ámbito de todos los atletas, porque se lo han llevado a muchas olimpiadas y así. Entonces caigo con este doctor gracias a mi fisio. Y así de la primera que me dijo, necesito que te hagas este estudio, pero lo más seguro es que tengas fractura del labrum. Entonces yo no sabía ni qué era el labrum, ¿no? Esas que te dicen, ¿y eso qué es? Entonces, pues sí, me hago el estudio, sí fue eso, y me dijo, no puedes correr. O sea, entonces como que te dicen, ok, no puedes correr, dedícate a otra cosa, a ver cómo le haces. Pues mi frustración ahí quedó truncada, lo del triatlón, ¿no? Sí lo hice, porque ha faltado un mes, dije, ¿qué hago? Si ya falta un mes, me dice, hazlo y nomás no puedes correr de aquí hasta el triatlón y ahí lo corres a ver cómo le haces. Entonces ahí voy. Pues de la nadada salí en primer lugar, si no había nadie fuera del agua, entonces yo así decía, pues a qué hora salen todas, ¿no? Y así en la bici, pero es como soy súper fijada, yo veía que todas que traían el R eran mi categoría, entonces ya voy en la bici, y en la bici me pasan una, me pasan dos, me pasan tres, me pasan cuatro, me pasaron 7, entonces dije, ok, ya iba en séptimo yo, me pasaron 6, creo que ya voy en séptimo. Y entonces ya después de eso empiezo a correr, o sea, sí de plano muy difícil, no puedo correr pues, por la lesión. Y bueno, quedé en 11º lugar y ya me fui muy feliz, nunca sabré si lo podría mejorar o no. Sí, de plano yo sí, instrucción no me correr, entonces yo sí no corro. Entonces en ese proceso de que, ¿qué hago? A ver, si lo tuyo es la nadar, o sea, como no hay por otro lado, o sea, regresan a, pero pues no muy decidida, no regreso a nadar. Y así fue, ahí todavía no regresaba a nadar, así completamente. ¿Y hay algún momento en el que tú hayas dicho, o que pienses ahorita que digas, encontré un tipo de paz mental al sí poder regresar a nadar? Porque bueno, una experiencia como la que tuviste, en la que, o sea, te dejan fuera de las Olimpiadas, ¿no? Por no hacer un récord, que al final, esas ya son cuestiones como más de pantalón largo, ¿no? De que ya estaba hecho el tiempo necesario para ir a esos Juegos Olímpicos y de repente lo tienes que volver a repetir porque ellos dicen, ¿no? O sea, sí. Así funcionaba en México, o sea, y creo que funciona, ¿no? O sea, es como... Es que hoy en día creo que ya puedes dar el tiempo en cualquier alberca del mundo mientras sea oficial. Antes, o sea, en esos tiempos, lo tenías que hacer en el selectivo para la Olimpiada. Entonces, si no lo hacías ahí, no te llevaban. Aunque fuera un tiempo oficial que hice en el Nacional de Estados Unidos, no te llevaban. Entonces, no me iban. ¿Y antes de regresar a nadar, pensaste mucho en ese momento? La verdad es algo que me ha dejado súper marcado, o sea, porque como atleta todo el mundo tiene un sueño y una meta, y ese sueño y esa meta para mí siempre fue ir a las Olimpiadas. Entonces, tristemente, pues la Olimpiada era cada 4 años. Y yo, pues, yo nunca fui a fiestas, nunca salí a un bar, nunca, o sea, mi vida era nadar y si tenía un novio era porque era nadador. O sea, pero de ahí que yo hubiera hecho otra vida social fuera del agua, pues no. Entonces también
estás en una edad en que quieres descubrir otras cosas, y yo decía, otros 4 años para Barcelona 92, y, o sea, sacrificarme 4 años más, y ni siquiera saber si lo vas a lograr o no, obviamente, pero pues sí es un sacrificio, o sea, es un sacrificio de levantarte a las 4 de la mañana, de estar entrenando 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 1 hora de pesas, llegar a tu casa muerta, molida, hacer tarea, estudiar en la universidad, o sea, sí es, pues, o sea, sí lleva una gran responsabilidad y pues muchos sacrificios, ¿no? Para lograr lo que quieres lograr. Si no, no se logra. De otra Claro, forma de no otra se forma logra. no se logra. Y entonces Sí. regresas a nadar. Y entonces, sí hay un detonante por el cual regreso a nadar, o sea, sí necesitaba yo reencontrarme y encontrar la paz que necesitaba. En mi vida estaba pasando yo en medio de un divorcio y necesitaba volver a ser yo creo, más que nada, o encontrar o agarrarme de algo para volver a sentirme yo, ¿no? Y así fue. O sea, regreso a nadar en medio de este caos de mi vida y de mi familia y así, y entonces me da la fuerza necesaria, porque te lo juro que hasta me preguntaban, o sea, ¿cómo le haces? Y yo, pues no sé, o sea, nadando es estar contigo misma, es como una meditación, como estar metida en ti, o sea, horas de natación es estar pensando tú sola, contigo, estás dentro de ti, en tu centro. Y sí, me ayudó mucho, me dio mucha fuerza, mucha fortaleza. Y entonces dije, tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer? Porque no va a nadar aquí a lo loco. Entonces sí, hubo quien me guió, de principio fue Nora Toledano, estuve con ella y empecé y nadé el cruce de Cancún a Isla. Entrené 3 meses y yo recuerdo decirles que no, yo quiero podio, o sea, ¿cómo le hago? Me decían, no, tú vas a cruzar. Entonces tu meta es cruzar. Es la primera vez que lo haces, tienes 3 meses nadando, no quieras más. Y yo, no, es que es competencia, o sea, hay un primero, un segundo, un tercero. O sea, yo con mi mente de competitividad, pues yo sí como que dije, ok. Entonces ya lo hice, sí quedé en tercer lugar y yo estaba muy feliz. Dije, sí quedé en tercer lugar, podía haber quedado en un mejor lugar si me hubieras dicho que sí se podía. Y entonces ya después de ahí dije, no, a ver, empiezas a descubrir este mundo que yo no conocía nada de aguas abiertas. Yo me acuerdo que entonces estoy en un chat con todos estos nadadores de Nora y de repente, no, que fulanito va a cruzar el Canal de la Mancha. Y yo no dormía toda la noche viendo el puntito, cómo iba avanzando y viendo así. Yo decía, ¿cómo le hacen? ¿Cómo un cuerpo puede aguantar 14 horas en el agua sin dormir? Sí, o sea, comiendo lo que te avientan así como pescado, o sea, decía, ¿cómo le hacen? O sea, para mí era así de wow, ¿no? Y ahora encontrarme en estos puntos, igual que lo que yo decía, no lo puedo creer, pues es muy satisfactorio. Estoy así como realizando sueños y cumpliendo metas que nunca me imaginé, la verdad. Y por eso siempre traigo en mi mente que, o sea, si yo puedo, todo el mundo puede. O sea, eso es algo que siempre he dicho, o sea, si yo puedo hacerlo, o sea, cualquier persona lo podría hacer. Claro, con muchos sacrificios, dedicación y estando ahí todos los días, aunque no tengas ganas, sí se puede lograr. Todo se puede. Porque aparte, con esa mentalidad regresaste a hacer competiciones, ¿no? O sea, Sí. que tu idea era hacer ese triatlón y fue esa mentalidad de si ellos pueden. Sí, yo decía como, ¿por qué no? O sea, porque dejé hace 27 años, pues no, claro que puedo. Y bueno, regresas a competir, haces aguas abiertas y Regreso entonces a Manhattan. Y entonces llega Manhattan. Yo me acuerdo que decía, ¿cómo voy a poder nadar 48 kilómetros? Como, a ver, lo máximo que he nadado son 10 o 12 puntos. Decía, ¿cómo con mi cuerpo? O sea, porque tu mente te da así, ¿cómo es que mi cuerpo va a aguantar todo este tiempo, no? Y es algo muy chistoso. Yo me acuerdo hablándole a Fernando y decirle, Fernando, es que a ver, no más que nada son 4 horas. ¿Cómo es que sé que voy a poder nadar 8 o 9? O sea, si lo máximo que yo he nadado son 4 horas. Confía en tu entrenamiento, lo vas a hacer.
Y me acuerdo que yo iba, pero emocionadísima, es un nervio, así una emoción, o sea, simplemente esa vez estaban dos australianos, o sea, entramos en el agua, eran dos australianos, un americano y yo. Y entonces, Entonces es un nado por grupo. Este es un nado que lo haces en solo, pero puede ser que le toque a otros nadadores el mismo día que tú, en la misma hora que tú, pero no es competencia. Sí, no es una competencia. No. No es competencia, pero como ves que tengo esta mente, o sea, sí es competencia. Entonces yo voy, ¿cómo ven nosotros? Ya nos pasaste, yo, o sea, pero no es competencia. El caso es que pues empiezo nadando, la verdad yo me llevé en mi crew porque para esto, o sea, todo este tema de las aguas abiertas sí es increíble, pero sí necesitas a un gran equipo detrás de ti, o sea, nadie ve que tienes que estar en la fisio porque estás molida de todos lados. Yo me acuerdo diciéndole a mi hija, o sea, todo el mundo va a pensar en mis redes sociales que, ay, qué fit está, y no saben que me duele todo, o sea, que me muero de dolor de los brazos, que me muero de dolor de la espalda, que tengo que ir con la fisio cada semana, que tengo que ir al quiropráctico, que tengo que ir al masaje relajante, que, o sea, nadie ve todo esto detrás, ¿no? Que hay, que si la nutrición, la nutrióloga, para aguantar todo este nado, tu entrenador. Y entonces a este nado en Manhattan se va conmigo Cintia. Ella es nadadora de aguas abiertas y ella lo había hecho y ella es la que me acompaña porque yo feliz me había llevado a mi entrenador, pero pues todo esto implica un gasto. Sí, claro. Entonces, como yo decía, mi entrenador implica un cuarto extra, yo necesito que todas seamos mujeres y que todas dormamos en el mismo cuarto. O sea, ahorrar gastos lo más que se pueda, ¿no? Entonces me llevo a Cintia, iba mi hija también, y va mi hija y Cintia en la embarcación. En Manhattan son lanchas chiquitas como tipo Zodiac y no cabe mucha gente, va un observador, el piloto, iba Cintia y iba mi hija. Y lleva un kayak, el kayak va contigo todo el nado y la lancha. Entonces el kayak te va pasando el abastecimiento según en mis nados son cada 40 minutos. Y bien, o sea, yo iba feliz, el primer puente, el nado se llama los 20 puentes de Nueva York, entonces porque pasas por debajo de los 20 puentes que están a todo alrededor de la isla, ¿no? Entonces, el primer puente me acuerdo que hasta me volteé de dorso para verlo, y yo iba feliz, extasiada, ya así vas, es un nado muy bonito, la verdad, el agua pues no es muy saludable, esta agua está un poquito contaminada, pero pues te preparas para eso, te tienes que desparasitar después y yo me puse la de tifoidea antes y varias cosas que sí hay que hacer, ¿no? Tomar en cuenta para ese nado. Y pues la verdad es que fue un nado súper lindo, todo lo que fue, porque son ríos y todos los ríos van con corriente a favor, entonces aunque tú dices 49, 48, 49 kilómetros en 7 horas 50, es rapidísimo. O sea, si bien después hice Catalina, que pues ahorita llegamos ahí, que son menos kilómetros, pero ahí hice el doble de tiempo, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver en esto de aguas abiertas, definitivamente el clima, cómo te tocan las corrientes, el aire, porque acá en el Hudson me tuve 20 nudos de viento en contra, entonces traes la corriente a favor del río y el viento en contra, entonces le llaman white caps, que son como las puntas blancas que se forman por el viento, entonces hace que obviamente vayas botando, te pueda lastimar un hombro, entonces hay que nadarlo, te frena, o sea, el viento en contra, y todo eso fue en el Hudson, me tocó eso, pero bien, cuando llegué terminé a las 7 horas 50, súper bien, yo muy feliz, según yo iba a ser como entre 8 horas y media y 9, y entonces salí muy contenta, y no era competencia, pero sí llegué primero, así que nosotros, y ya en el dock, allá arribita, en el pier donde terminas, estaba mi papá y mi otra hija y mi hermana, y pues muy padre, la verdad es que
para mí lo mejor del mundo mundial es subirme otra vez a la lancha y que mi hija me abrazara llorando y me hiciera, mamá, eres una chingona, mamá, así, o sea, yo así de, y después de venir de previo lo que había pasado en mi vida y todo esto, o sea, sí, para mí era súper satisfactorio y ver lo que les dejo así, el granito que les estoy dejando a mis hijas, para mí eso es increíble, o sea, saber que ellas pueden y que ellas sepan que si yo pude, que ellas pueden con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa de situación de la vida. Muchas felicidades, Sí. impresionante historia, pero también me gustaría saber un poco más como cuál es como la dificultad o cuáles fueron las dificultades para poder hacer este nado. Bueno, es el primero porque ya me comentaste Catalina, ¿no? Y las implicaciones, pero por ejemplo, para este primero que tú hacías, ¿qué dificultades tuviste? ¿Algún día se pudo parar el nado? ¿O que te dijeron, no, no puedes nadar hoy, mañana, pasado? Y ya dentro del agua, con todo lo que disfrutaste del principio y la hermosa llegada, en el agua que ibas pensando, qué pasaba por tu mente, cómo hacías pues, para soportar todo eso. Sí, bueno, en realidad mi entrenamiento soy súper disciplinada, eso sí es algo que tengo, o sea, si me dicen tienes que hacer esto, no, ni hago cara ni nada, yo hago lo que me dicen, soy muy disciplinada en entrenamiento y viajo porque también pues viajo a Tijuana y allá también trabajo como dentista, entonces pues tengo que entrenar allá, entonces busco albercas o busco ir al mar y ando buscando con quién y así. La verdad es que he tenido muy buen apoyo en Tijuana como acá, ¿no? Entonces eso no se me ha dificultado en cuanto al entrenamiento. Y, y allá, o sea, en Manhattan te dan un día y ese día es el que se nada. Esté como esté el clima, esté como esté el mar, o sea, ahí es el día que te dan, es el día que se nada. No es como en otros nados que te dan ventanas de tiempo. ¿Okay? Entonces en Manhattan la verdad es que yo nadando vas como en meditación, como que vas muy metida, muy concentrada y entonces yo de repente cuando esto se me empieza a hacer muy tedioso, yo empecé a contar brazadas. Soy súper contadora, o sea, yo siempre que voy nadando voy contando mis brazadas, voy contando de aquí a allá cuántas brazadas hago y luego de regreso así, entonces siempre voy contando. Y en Manhattan dije, bueno, voy a contar brazadas, pero con intenciones. Entonces empecé con mis hijas, dije, voy a contar 100 brazadas por Pau, Pau es mi hija, es la grande, y luego la cabeza, y pensando en ella y así, y contando, y de acá a las 100, dije, bueno, ahora voy a contar 100 por Vivi, Viviana es mi hija chiquita, entonces empiezo a contar y así me llevé y conté como 1300, ya no me acuerdo, pero creo que fueron por 13 personas importantes en mi vida, que pues mis papás y gente cercana. Y ahí después canto, pienso en todo el entrenamiento que he hecho y que claro que lo puedo lograr, es mucho tú puedes, yo puedo, muchos mantras también, tengo muchos mantras en escritos que trato de repetir. O sea, en Manhattan no los necesité tanto, pero en Catalina sí. Entonces, y así me la llevé las 8 horas. Impresionante. Sí. Lo bueno es que aquí fue todo de día, ¿no? Sí, sí, Yo sí. ahí hasta aquí todavía no había nada de noche. Entonces yo decía, bueno, y cuando me toque nada de noche, ¿cómo le voy a hacer? Pero ya ese viene otro entrenamiento después, ¿no? Y bueno, viene Catalina. Viene. Eso fue en el 2023, que fue Manhattan, pues en septiembre, y Catalina lo hice en el 2024. Catalina es un nado que a pesar que son menos kilómetros, es un nado que mucha gente le teme mucho porque hay mucha fauna, o sea, hay mucho tiburón blanco, hay mucho tiburón toro, entonces sí, es como de los nados el más temido, pero más que nada es por eso, o sea, es un nado que es muy recto, no tiene corrientes,
Entonces vas recto y a veces es hasta pesado porque ni hay una corrientita que te empuje, no hay nada, entonces ahí vas. Y ahí sí, a diferencia de Manhattan, ahí empecé a las 10:30 de la noche. Entonces sí, o sea, estuve entrenando varias ocasiones en Coronado, en San Diego, de noche. Entonces yo me iba a las 2 de la mañana, a esa hora me metía, nadaba 2 horas, 3 horas y ya me salía y a dormir. Y así hasta para ver lo que es la noche, pero no nada que ver, porque entonces acá donde yo nadaba de noche a las 2 de la mañana está un puente, está iluminado, está la ciudad, está iluminado. O sea, en Catalina me meto y a pesar de que había media luna, pero se nubló, tal vez que no se veía la luna, era negro, 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 así súper negro. Entonces, pues yo nomás veía los foquitos del kayak que llevan sus focos. O sea, te van guiando. Sí, ahí también va una embarcación que es muy grande, ahí sí una embarcación grande, que es de barcos pesqueros, de hecho, y o de los que van y llevan a bucear y así. Es una embarcación muy grande con dormitorios y todo. Y en la embarcación pues va el capitán con 2 ayudantes y van 2 observadores, va un kayakista extra, el otro kayak pues que está en el agua conmigo, o sea, van 2 kayakistas. Ahí sí fue Fernando, mi entrenador, iba en el abastecimiento Abel Calderón, que es mi pareja hoy en día, iba mi hija Viviana, la chiquita. En el Manhattan le tocó a la grande y en le tocó a la chiquita. Y iba mi papá. O sea, mi papá yo lo quisiera en todos los lados, pero luego de repente en Manhattan él no se podía subir al barco porque no cabían, entonces él andaba caminando en puntos para alcanzarme a ver, así, entonces así iba él y mi otra hija, ¿no? Y acá sí pues era un barco grande, entonces sí se subió. Claro que no es muy recomendable que vaya gente que tiene lazos afectivos contigo, menos en donde hay mucha fauna o así, porque si llega un momento de emergencia, puede haber mi hija que empiece a llorar y sáquenla, y un tiburón, sáquenla, o yo qué sé. Un tipo de reacción que no necesita. No es recomendable que vayan, pero pues bueno, confié, fueron y pues todo salió creo que muy bien. ¿Y el horario de ese nado tiene que ver con que haya muchos tiburones por ahí? ¿O es... El horario, más bien, siempre el mar en la noche es más calmado. Okay. Entonces, si empiezas a las 10:30 y pues yo qué sé, y el mar estaba tranquilo. A mí me tocó el mar súper tranquilo, o sea, súper tranquilo, pero tan tranquilo que no te daba ni una ayudadita. Entonces ya si vas en la noche, yo tenía un cierto temor a la noche, pero la verdad es que fue súper tranquilo. Nomás tuve un percance al iniciar el nado, me rompí el dedo del pie. O sea, tú llegas a la isla y te dicen que ahora échate a nadar, salte a la isla hasta donde estés en arena seca, levantas tu mano, empiezas a caminar, y cuando tus pies toquen el agua, bajas la mano y ahí empieza a contar tu tiempo. Y mientras está el kayak esperando. Entonces, pues ahí voy, nado hacia el kayak me dice, vete por aquí porque hay muchas piedras, entonces yo me voy por ahí, me salgo del agua y levanto la mano, empiezo a caminar y me pego así en el pie, así. Y yo así de, ¡ah! Entonces yo ya tenía que bajar la mano porque ya estaba en el agua, bajo la mano, me aviento clavado, empiezo a nadar y era un dolor en mi pie. O sea, entonces yo sentía algo colgando y entonces empieza tu mente así, me corté. Sí, me corté y trae un pellejo colgando. La sangre, los tiburones, esto, empieza tu mente así porque la mente está, y digo algo y está súper oscuro. Entonces yo me contesto, me pregunto, me digo, me enojo, me contento. Entonces, ¿qué hago ahorita que me toque la primera comida? Diré algo y les digo, pero no me van a poder ver, y entonces como para qué les digo, entonces mejor seguir nadando, y si me toco, a ver qué siento. O sea, así a los 40 minutos me dolió horrible, llegó la comida, comí, la aventé, me fui y seguí nadando, ok, ya no dijiste nada. Entonces ya ahí voy nadando, me seguía doliendo, me dolió 3 horas. 3 horas.
a pesar de que la temperatura del agua, pues te quiero contar, porque ese es otro tema que no hablamos. O sea, Manhattan me decían que es súper frío. Cuando llegué me tocó como a 21 grados, que la verdad estuvo súper bien. Catalina me tocó a 17 grados, súper bien, porque se podía esperar más frío. Entonces yo iba súper bien, está frío, entonces dije, bueno, ya se anestesió el pie a los 3 horas, dije, lo que me da mucho temor es que salía sangre y que los tiburones, ¿no? Ya sabes, esos mitos que tenemos. Y entonces empezó a amanecer, más pierdes un poquito de noción del tiempo, pero como sabes que tu alimentación es cada 40 minutos, puedes llevar más o menos el conteo, o también porque el kayakista está 4 horas y luego ese kayak se sale y entra el otro kayak. Entonces cada 4 horas cambia el kayak. Entonces más o menos sabes que llevo 4 horas, llevo 8 horas. Entonces mi idea era hacer 12 horas. Okay. Mi idea en mi mente, malamente, que no me la había metido, era hacer 12 horas. Entonces yo estoy nadando y yo digo, ok, pues ya como que ya son las 12 horas. O sea, y yo aquí saco la cabeza y no veía ni la tierra y yo decía, ¿qué pasa? Y yo sí. Entonces, cada vez que comes, o sea, desde el barco está el entrenador, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero yo, o sea, así, mira, soy como los caballos que llevan así, ni volteo, ni contesto, ya nomás como, me vuelvo a nadar. Y entonces ahí a las 12 horas le dije, esto ya se me hizo eterno, le dije. Entonces me dice, ya estoy adelante, me dice el entrenador. Entonces digo, no se ve nada. Y me dice, es que está nublado, está una niebla así espesa que no se veía la tierra. Normalmente puedes ver de un lado a otro. O sea, despejado lo ves, sí, allá está Isla Catalina. Aquí no se veía nada. O sea, yo estaba como a, no sé, todavía fueron 2 horas más o menos había estado como a 7 kilómetros y no se veía nada. Nada. Entonces pues dije, no, pues bueno, no, pues sí, nada. Bueno, terminamos y luego les cuento qué me salió, qué fauna se encontró. Entonces llego, bueno, sí, más bien te lo voy a contar porque sí, yo ahí sí me doy cuenta. O sea, de repente empieza el del kayak y empieza a decirme, acércate a mí, acércate a mí. Entonces yo así nadando, así, no te puedes acercar, supuestamente tienes que ir como a 2 metros del kayak, pero no te pueden tocar. Entonces, pues me empiezo a acercar, me dice, más, acércate más, y yo empiezo a ver que él hablaba con los del barco, porque yo no oigo nada. Entonces él hablaba con los del barco, volteaba para atrás y volteaba para el otro lado, y los del barco, yo no respiro del lado izquierdo y empecé a respirar del lado izquierdo para ver qué estaba pasando, bien metiche. Entonces ellos así gritaban y señalaban, y dije, no puede ser, llevo 12 horas y ahorita me van a sacar, porque ese es... O sea, yo ya dije, no me pueden sacar, o sea... pero sí te imaginaste que algo estaba sucediendo. Pues claro, o sea, yo nadé así, decía, ¿qué está pasando? Y entonces me decía, nada, sigue nadando. Y yo, ¿qué es? ¿Qué pasa? Y no sé qué, y no me contestaban, o sea, no me ignoraron. Pero sí, el hecho de que yo me pegara al kayak, ellos hacen como una maniobra, o sea, un tiburón cuando viene nunca te va a salir de abajo del agua más que el tiburón blanco. Es el único que puede salir de abajo. Como en la película. Ajá, como la película. La mayoría acechan de atrás o de adelante. Otra cosa importante es que yo traía un Band Shark, que es una bandita que emite ondas magnéticas. Supuestamente con eso puedes ahuyentarlos. Y este Band Shark sirve para casi todos los tiburones, menos los más importantes, que es el blanco, el toro, o sea, los más agresivos. Porque ellos acechan a distancia, no se tienen que acercar. Entonces, desde muy lejos te detectan. Entonces, pues yo estoy nadando y es lo que hace, es la embarcación hace una maniobra como ponerse en diagonal y el kayak en diagonal, como si le cerraran el espacio. Ajá. Y yo muy pegada al kayak aquí. Y entonces así, para mí fueron como si hubieran sido, no sé, media hora. Claro que me cuentan ya después de que salgo, que lo traje detrás de mí como 2 minutos al tiburón. Era un tiburón toro como de casi 2 metros. Y entonces me dijo, como que se acercó a ver qué estaba pasando. Ahora también la embarcación es muy grande y ellos traen un sonar donde detectan que
que hay una masa o que viene algo, entonces más o menos por eso también saben, o sea, Sí, saben hacer la maniobra. por qué venía y todo. Entonces ahí lo traje, según ellos 2 minutos, yo pensé que era media hora, y como que se acercó, vio y se fue. Entonces ya, ese fue uno de los temas así de miedo. Y el otro fue, de frente venían 4 aletas que tengo de los videos, así, entonces otra vez que si los tiburones que vienen de frente, entonces hicieron otra vez la maniobra, pero al revés, y resultó ser que no eran tiburones, eran unos, se llaman, aquí en México se llama pez luna. Son unos, también les dicen los mola mola, o sea, son unos peces gigantes, 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 y tienen una aleta, pero son como medio bobos, o sea, no hacen nada, pero no hacen nada. Ajá, sunfish. Quiero decir, no aporta nada, pero no. Y obviamente salieron delfines y lobos marinos y muchas, muchas, muchas aguamaras. Ese es el tema, ese es mi peor coco. Yo como le digo a mis hijas, mira, los tiburones si me han de comer, que me coman y que me coman completa, que no me dejen así a medias, pero yo salgo destruida con las aguamaras, destruida, o sea, a mí tengo como una reacción alérgica, entonces me va súper mal. Sí. Y ahí pues de noche no sabes ni qué vas a nadar, nomás sientes que jalas cositas y así. Y ya cuando empezó a amanecer, yo así, ¿qué es esto? ¿En qué mundo de aguamaras vengo nadando? Y sí, tremendo. Entonces ya bueno, por fin salgo del agua, todo muy bien, sales y corres como si tú tuvieras así, súper poder. Corrí, toqué las piedras, lloré. Me volteé y me dicen, órale, ahora tienes que regresarte. Ya suena como un pitido de la embarcación, quiere decir que ya se terminó el nada. Y regreso al agua, nadar a la embarcación porque hay que irnos a la marina de donde salimos, ¿no? Y ya cuando salgo, o sea, les digo, es que algo me pasó en el pie y el dedo estaba así para acá, así volteado, así completamente, o sea, fractura así de lado a lado de mi dedito. Así me la metí con mi dedito fracturado. ¿No lo sentiste cuando llegaste a tocar? No, ya estaba eso, me dolía, pero nada que así grave. No como las primeras 3 horas. No como las primeras 3 horas que sí, yo estaba traumada. Y así fue Catalina, igual, o sea, es increíble terminar, o sea, la sensación que me dicen, ¿por qué lo haces? Y yo, la sensación que te da, o sea, yo que vivimos de esta adrenalina y de esta sensación, y 2, ver mucho las reacciones de mis hijas, ¿no? Y demostrarme que puedo y que todo el entrenamiento tiene un porqué y que se ve ahí reflejado que se logró, ¿no? Muy padre. Yo muy contenta. Entonces sí, ahí fueron 14 horas y media, de que yo pensaba hacer 12, por eso mejor no hay que poner horas en tu mente, pero sí, 14 horas y media, y ahí te das cuenta que la noche, que el sueño, que todo esto no llega. O sea, yo dije, pues ¿no me va a dar sueño? No, pues no te da sueño. Traes todos los sentidos así al 100, todo. O sea, la noche creo que es lo que nadé más tranquila, porque en el día fue cuando empezó lo del tiburón, empecé a ver las aguamalas, empezó lo del... Entonces como que de noche lo pasé tranquilita. Yo en algún momento hice aguas abiertas, muy chiquito, y yo siempre he tenido miedo al mar, a como decir, la fauna. Sí. Entonces sí, cuando voy de vacaciones, o por ejemplo ahorita que estuvimos en Cancún en el campeonato nacional, que tuve oportunidad de meterme al mar, todo así de que, ay, qué padre, pero yo les decía, ustedes no saben el miedo que tengo en este momento, o sea, ya lo controlo y lo trabajas y así, pero sí, siempre me meto y empiezo a sentir cositas y siempre estoy, sí, ojo, yo no salgo. Y eso que ahí se ve. Que te estés diciendo que traes un tiburón, o sea, es que... Sí, bueno, no te lo dicen hasta que sale, sí, era un tiburón toro y no sé qué. Como dijeron, eres una chingona, o sea, no, qué barbaridad. Y bueno, hablando un poquito también de por ejemplo, el Campeonato Nacional de Cancún, viene a Swim y entonces... Llega un año en que no tengo nada. Sí tengo un nado chiquito de 7 kilómetros en Turquía,
2025, porque no conseguí la mancha para el 25. Okay. Entonces dije, ay, ¿qué voy a hacer? Y me inscribo a de Turquía, porque me encanta Turquía, me encanta Estambul, me encanta. Entonces dije, ay, pues quiero hacer este nado. Además, como que es un nado muy así significativo, porque es de continente a continente, porque sales del continente asiático al europeo, entonces es como padre, y lo tienen muy bien organizado. Entonces me inscribo a ese, pero pues era chiquitito, entonces empiezo y con las que nada, empiezo, ¿por qué no vas al nacional? Ándale, vamos a... Yo no, yo no voy a hacer nacionales, y yo según yo muy firme, así no. Y luego pues me convencen, no, es en Monterrey, ándale, vamos, pues me convencen, y yo pues bueno, vamos, pero, y entonces varias de ellas entrenan con nosotros, con Fernando, pero compiten con Axwim, que es, por eso llego yo con Edilberto a Axwim, por ellas. Entonces accedo, digo, ok, sí, vamos, entonces voy a Monterrey primero, el año pasado, a curso largo, era como mi último año de esa categoría de 50-54, y entonces... Y yo después de 1000 años de no hacer alberca, yo así llego y yo, ¿cuánto tiempo te pongo en el 50 libre? No, pues no sé. No me preguntes, no sé cuánto hago así en el 100, no, tampoco sé, inténtale. Dije, pero no me pongas tiempos muy altos, porque a mí me sirve, o sea, sé lo que me sirve, o sea, a mí me sirve ir con las que van rápido, o sea, a mí no me vayas a poner tiempos altos como para que yo llegue primero en el hit, no. Entonces, pues, ahí más o menos él pone unos tiempos y llego al nacional y me va súper bien. O sea, me dice Lady que le decía, ¿quién es esta que trajiste? ¿De dónde salió? ¿No? Y me fue súper bien. No tuve el campeonato individual. Claro que yo hubiera querido, porque pues ya es que soy muy competitiva, pero bueno, me fue muy bien. Creo que tuve, no me acuerdo ya, pero sí eran como... De las pruebas individuales tuve 3 primeros y 2 segundos, creo que 2 segundos. Y de los relevos, puros primeros, creo. Total, y luego, pues así volví, volví a sentir esa adrenalina de cuando compites, que es así tan especial, ¿no? Pues que traes el nervio así. Y me gustó, muy contenta. Entonces, no, pues voy a ir al recurso corto también. Claro que voy a ir al recurso corto. Pues voy primero al Bósforo, hago el Bósforo, regreso. En el Bósforo quedé en 4º lugar. Regreso y vamos al Nacional de Morelos. En el Nacional de Morelos me fue súper bien, porque como que tuve más oportunidad de entrenar velocidad, que ese es otro tema súper complicado, porque de venir dando fondo y ultrafondo de 6 kilómetros diarios, 5, cambiarle de repente a hacer velocidad, hijo, yo me moría. O sea, yo llegaba a mi casa así como trapeador y decía, no puedo más hoy. Entonces sí es algo complicado, o sea, mezclarlo. Y llego tuve oportunidad de nada más velocidad, llego al Nacional Curso Corto y me fue súper bien. Ahí sí gané 2 primeros lugares y hubo unos súper finales y entré a 2 superfinales y gané las 2 superfinales. Yo, súper feliz. Y gané el campeonato individual ahí. Y entonces ya se viene el programa para la marcha. Entonces ya a partir de diciembre empiezo a entrenar de lleno para la mancha, para el canal de la mancha, y empiezo, y es en lo que estamos, pero pues como cambié de categoría y se vino el nacional en Cancún, yo le decía a Fernando, pues Fernando me dijo, no puedes ir. Y yo, ¿por qué no? Déjame ir, te lo prometo que voy a seguir entrenando. Es más, allá, cuando termine de competir, me voy a poner a hacer mis 5000 metros. Me decía, es que no lo vas a hacer. Y de hecho, sí, que parece que no me conoces. Entonces, nunca, o sea, no descendí, seguí entrenando mis 5000 diarios. Llega el momento de irme a nacional, que llamó a nacional. Y me decía, ay, qué barba. Nomás te lastimas o algo, ya sabes, ¿no? Total, que fui a nacional y sí, muy disciplinada. O sea, llegué a Cancún ese día en la noche que llegué, me fui a entrenar mis 5000 metros. Al día siguiente empezó la competencia. Y pues yo, Edith, necesito ir temprano a aflojar para poder hacer mis 5000 metros. O sea, si aflojo 2000 en la mañana, ya cuando salga de competir, nado otros 3000 y hice mis 5000.
¿segura lo quieres hacer? Y yo, sí, lo tengo que hacer, no es de que siquiera. Entonces ya, pues así estuve, todo el nacional estuve así. O sea, de hecho me sacaron porque de repente yo llevaba aletas, porque pues yo llevo mi entrenamiento con paletas, aletas y todo. Y entonces me dijeron, no puedes estar nadando aquí con aletas. Entonces ya me fui a la chiquita de allá de 25 metros. Y ya, pues me fue muy bien. Se logró, así se logró. No se iba a lograr el campeonato, pero pues se logró a finales de cuentas. Y sí, me fue bien, estoy contenta. Récord en dorso. O sea, sí, rompí el récord en dorso del 50. Bueno, y no, o sea, yo llevaba mis récords ahí anotados y yo decía, claro que puedo romper pues no lo logré más que el de 50 dorso, pero, o sea, me quedé en el 100 dorso, el récord era 1.23.74, hice 1.23.80, o sea, por nada. Igual lo mismo en el 50 libre y lo mismo en el 100 libre. Entonces, el año que entra, ya hablé con mi entrenador, dije, el año que entra voy a entrenar pura velocidad, porque a mí no voy a tener nada largo. Y quiero ir al mundial, porque nunca he ido a un mundial. Ay, no te lo puedes, pero... Nunca he ido a uno, entonces digo, ahora quiero vivir mi experiencia del mundial. Y con la garantía de que vas a tener medallas. O sea, pues no sé, pero no importa, quiero ir al mundial. Y entonces todo el año que entra, o sea, en cuanto acabe la mancha, voy a empezar velocidad. Y entonces mancha es en... El canal de la Mancha lo tengo, allá sí es ventana de tiempo, y que era lo que te decía, que entonces mis fechas son del 25 de septiembre al 2 de octubre. Cualquier día de esos puede ser que me den la salida. O sea, tú tienes que estar allá. Yo tengo que estar allá 5 días previos a mi ventana y 5 días después de mi ventana. O sea, yo casi me tengo que mudar allá. Ahorita tengo para 2 semanas, 15 días. Sí, porque es que como ahí sí influye muchísimo las corrientes, porque es un nado que en línea recta son 37 kilómetros, pero no se nada en línea recta. Sí, es un nado que no se nada en línea recta, o sea, tienes que nadarlo con la corriente, entonces es como una S del nado. Y pues hay que checar que estén las condiciones adecuadas. Entonces ellos te dicen qué día sales. Sí, tú puedes estar ahí y te dicen, hoy en la noche vas a salir, a las 2 de la mañana. Casi que ya con el traje de baño. Sí, exacto. Sí, eso durmiendo con el traje de baño para cuando te diga. Entonces, entrenamiento tenemos, resultados, obviamente que tenemos, nos acabamos de contar todo eso. Pero, más allá de todo eso, para Canal de la Mancha, ¿tú qué necesitas y cómo te podemos apoyar? Bueno, para cualquiera de estos nados que previos, pues, ya tuve algunas ayudas y así. Para el Canal de la Mancha, pues se busca y tratamos de encontrar gente que te done o te patrocine. Yo patrocinos me ha costado mucho trabajo conseguir. La verdad es que más bien es como gente conocida que me dice, yo te quiero ayudar para que logres tu nado, y entonces me ayudan económicamente. Ese es otro tema, sí es caro y lo que le sigue, o sea, muy caro. Y más, por ejemplo, el Canal de la Mancha, pues es en libras, ¿no? O sea, deja tú los euros, ya 1.000 euros, libras. Entonces ya es, pues, ya es más caro, ¿no? Entonces sí hay que pagar, que si la embarcación te cuesta 4.000 libras, entonces 4.000 libras ya estamos hablando casi de 200.000 pesos, ciento y tantos. Y luego más el nado, más tu estancia de 2 semanas, más hay que llevar todo tu equipo, o sea, hay que llevar el entrenador. Sí representa un gran gasto. Pues he tenido ahorita la ventaja me patrocinó Sonkis de Tijuana, que es un equipo de básquetbol, me patrocinó con una muy buena cantidad, que la verdad me ayudó mucho. Y he tenido varias otras aportaciones como de gente conocida de Tijuana. Y yo me puse a vender sudaderas, hice unos modelos de sudaderas y playeras, y con eso logré comprar mi boleto de venir de mi entrenador. Entonces, pues
lo que sea suma, o sea, cuando digo lo que sea suma, es como cuando el teletón o de pesito en pesito suma, o sea, claro. imagínate, sí, es buenísimo. Y pues en esas ando buscando a ver quién se suma, quién se sube al barco. Bueno, muchas gracias, Iber, por contarnos todas estas increíbles experiencias. Gracias. La verdad es que es muy motivante, porque pues, como tú lo dijiste desde el principio, si ellos pueden, Sí. yo puedo, y ahora tú eres el Sí, ejemplo. no, y yo sé que si yo puedo, cualquiera Sí, podría. claro. Si tú puedes, cualquiera de nosotros, de los que nos están viendo, escuchando, Sí. y bueno, el legado que nos acabas también de mencionar, que le dejas o que le quieres dejar a tus hijas, o sea, lágrima impresionante, porque pues es eso, ¿no? Que ellos, que los que tienes detrás de ti vean que nada es imposible. No, nada. Pero dentro de nada es imposible, pues necesitamos este apoyo económico. Sí, dentro Pues, de por nada favor, es posible, sí, se claro. necesita un apoyo. Danos por favor tus redes sociales, donde te podemos encontrar, buscar, escribir, dónde podemos comprar tus productos que tienes, pues, como apoyo para este nado y para otros eventos que tú tienes, por favor, dinos. Sí. Redes sociales. Sí, en Instagram estoy como Ivette Valle, así mi nombre, _ Open Water Swimmer, y pues en Facebook Ivette Valle, y básicamente todos los pedidos de las sudaderas y las playeras me los hacen ahí directamente en la página de Instagram. Pues muchas gracias.